estado haciendo en este rato? Están viendo trigonometría, ¿no? Sí, lo Ya. último que vimos fue eso. ¿Pero y qué han visto de eso? A ver, ¿qué me puede contar? Y anterior a eso estaban viendo la circunferencia, ¿no? ¿O no? A ver. Cuénteme con más detalle, ¿qué fue lo que vieron de trigonometría? A ver. Queda atento a su respuesta. Pero, ya está bien. Pero ¿qué fue lo que vieron? Entonces, antes de esto, ¿qué cosas estuvieron viendo? A ver, entonces ya, no veamos trigonometría, está bien. Pero antes, para yo cachar, po, ¿qué cosas vieron antes de trigonometría? Porque la última vez nosotros conversábamos de la recta. Eh, igual nos faltó así como revisar la ecuación de la recta, pero aparte de eso, no sé qué más vieron. Como la circunferencia, ¿o no? La Sí, elipse, profe, vimos ecuación de la circunferencia, de ya, la elipse, ya, hipérbola, parece. ya, Hipérbole, no me acuerdo. ya, Y eso. Y después vimos eh, trigonometría. ya, Pero ¿qué vimos de trigonometría? No sé. Hasta no me llegué. ya. Ah, ya entiendo, ya, perfecto. A ver, entonces, a ver, vamos desde el principio. La ecuación de la recta, el tema de la recta, eso se entiende, ¿no? ¿Es claro? A ver, veamos. Ecuación de la recta. ¿Esto es un tema ya bien sabido o no? Sí, a ver, vamos a ver, revisar eso al tiro, a ver. Porque creo que están, pero no están. A ver, aquí está taller. Claro, porque hay tres nomás, po. Sí, es que están, pero no están. Tengo que ponerlas aquí. Ya lo voy a hacer ahora en un rato. Ya. Ya, bueno, este tema, insisto, este tema es bien sabido, sí, o no es bien sabido. Esto de aquí. ¿Necesitan que haga un repaso de esto o no? ¿Qué creen? ¿Hacemos un repaso de esto o no? ¿O pasamos al tiro a lo otro? Mm, ya, ok.
Ya, está bien, está bien, está bien. Entonces, la última vez habíamos hablado de la recta, de cómo se construyen. What, ¿qué dice? Cómo se calculaba la distancia entre dos puntos, lo vimos, ¿cierto? En el plano cartesiano. Eh, la ecuación de la pendiente, dónde salía la pendiente, ¿no es cierto? Vimos cositas así. Entonces, lo que nos faltó hablar fue este tema, justamente este tema. Entonces, igual vamos a hacer un pequeño repaso de esto. El asunto es que, como se lo había comentado esa vez, vamos a volver a ver eso. Tú sabes que una recta es algo así, ¿cierto? Como está marcado ahí en el dibujo. O sea, una recta yo creo que cualquiera puede definirlo. No es difícil como de entender qué es una recta. El tema es que lo que pasa es que una recta, tal como usted ve ahí, es un objeto geométrico, ¿no? Entonces es algo que se puede ver y ahí está, pero que es difícil de manipular porque lo que se ve no es tan manejable como lo que se escribe. Entonces en matemática, precisamente de ahí viene la geometría analítica, es que lo que vemos aquí en el mundo de la geometría lo pasamos al mundo del álgebra. ¿Cierto? Entonces lo que pasa es que, claro, desde una parte tenía este objeto que se puede ver y desde otra parte tenía este objeto que se puede eh, transcribir en una ecuación o en varias ecuaciones. Ya, entonces en el mundo del álgebra, cuando tú lo traspasas al mundo del álgebra, me acuerdo que esto sí lo conversamos un poco, que era que las rectas al final se escriben así, tienen una ecuación que se llama la ecuación lineal general, que era así, se la voy a volver a escribir, era una cosa así, ax más bi más c igual 0. Entonces, esto que está escrito acá es como la representación algebraica de todas las rectas posibles del plano cartesiano, pues ahí están todas, ¿no? Están codificadas todas las rectas posibles del plano cartesiano. Pero el asunto es que, claro, en realidad nosotros no trabajamos en general con esta ecuación, sino que, como lo había comentado esa vez, trabajamos con una más en concreto, que es esta, la y igual a mx más b. ¿Sí? Donde esa m de hecho era la pendiente, vamos a notarlo, ¿no? Esa m era una cosa en particular. Y las otras rectas que eran las rectas verticales se lo había mostrado en esa vez que se anotaban así, como x igual a, qué sé yo, a, por ejemplo. Entonces estaban las rectas verticales que son un caso súper especial, mientras que estaban todas las demás rectas que son como el caso mucho más general y que aparece más comúnmente, que son esas rectas igual a mx más b. ¿Ya? Entonces, toda esta cuestión de la ecuación de la recta, ¿de dónde aparece? Viene de la necesidad de transformar un dibujo en una fórmula. Porque la fórmula es mucho más manejable que el dibujo mismo. Entonces, y hay que hacer ese trabajo al revés, que también lo habíamos conversado. Si yo le daba una ecuación, esto lo hicimos la vez anterior, pero vamos a retomarlo. Yo le había puesto un ejemplo así, que era como grafique una recta, no sé, y te pongo una ecuación, y igual a, qué sé yo, 3x más 5. Creo que había puesto este mismo ejemplo, de hecho. Entonces yo le pongo la fórmula y usted tiene que ser capaz de dibujarla, ¿no? Entonces estamos traspasando del mundo del álgebra al mundo de la geometría. Pero ese trabajo hay que también hacerlo al revés, po. Si tú tienes un dibujo de una recta, bueno, ¿cómo se traduce eso en una fórmula? ¿No? Y ese es el proceso que hay que entender para precisamente el tema de la ecuación de la recta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya voy a borrar este ejemplito de aquí. Por ejemplo, si yo te digo, ya tengo este dibujo, y yo te digo, mira, tengo una recta que pasa, qué sé yo, por los puntos, este puntito de aquí, que tiene coordenadas menos 3,1, y por este puntito de acá que tiene coordenadas 3,5.
¿Ya? ¿Cuál será la recta? ¿Cuál es la fórmula que identifica a ese trazo rojo? ¿Saben cómo se hace eso? ¿Cómo encuentro la ecuación de esa recta con esa información que está ahí en la pizarra? ¿Saben cómo se hace? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo, profe, al menos no me acuerdo, así que si le Ya. repite no estaría mal. ¿Alguien sí se acuerda? Es que hay unas fórmulas, pues, pero no sé si se acuerdan cómo son esas fórmulas. Bueno, y no creo que le hayan explicado de dónde salen esas fórmulas tampoco, en verdad. Sí, profe nos explicó la otra ¿Sí? vez que era lo de algo de la tangente, ¿Ya? sacar la pendiente con la tangente, algo así. Claro. Eso no sé. O sea, eso yo le había comentado yo la vez anterior, se lo voy a volver a recordar. La pendiente de la recta, como construcción geométrica, la pendiente de esta recta que es la tangente de este ángulo, donde se corta la recta con el eje X. ¿Se acuerda? Eso lo conversamos la vez anterior. El angulito ese me dice la inclinación de la recta y la tangente de ese ángulo es la pendiente. Ya, pero eso es el tema de la pendiente misma. Lo que estoy buscando yo es de dónde aparece la fórmula de la ecuación de la recta, porque hay como una fórmula, que no sé si se acordarán. Entonces, bueno, le voy a volver a escribir esto. Entonces, el propósito, insisto, es pasar de un dibujo a una ecuación. ¿Ya? ¿Y cuáles son las fórmulas? De hecho, habían dos, ¿cierto? ¿Se acordará? Que hay dos. Que una, dados dos puntos, como en este dibujo que está acá, porque la información que te da el dibujo es que pasa por dos puntos en concreto. Y la fórmula en este caso, se la voy a anotar, es así. Y menos I1 igual a I2 menos I1 partido por X2 menos X1 por X menos X1. ¿Se acuerdan de esa fórmula, no? Seguro que la vieron. Sí. ¿Sí? Ya. Ya, pues esa es la ecuación, precisamente se llama así, ecuación de la recta dados dos puntos, que sirve para este ejemplo en concreto porque la función pasa por dos puntos. Entonces, como en este ejercicio, por ejemplo, para este ejemplo en particular, ¿qué tendrías que hacer tú para determinar la ecuación? Para responder esa pregunta, tienes que reemplazar los datos en esa fórmula, ¿no? Va a ser i menos 1 igual a i2, que es 5, menos 1, partido por x2, que es 3, menos el x1, que es menos 3, por x menos el x1, que es menos 3. ¿No? Y después tú acá punto suspensivo y despejas la y, ¿cierto? Cuando despejes ahí la y, eso va a ser la ecuación de la recta. ¿M? Traspasaste entonces, hiciste el proceso de traspasar la gráfica a una cosa algebraica. Eso es la fórmula cuando te dan dos puntos. Y hay otra que es cuando te dan un punto y la pendiente. ¿Sí? Voy a anotar también esa fórmula aquí al ladito. Cuando te dan un punto y la pendiente es así. Es i menos i1 igual a m por x menos x1. ¿Sí?
Esas son como las dos ecuaciones que tiene que saberse. Pero fíjese que además estas dos ecuaciones son la misma, po. No me acuerdo si eso lo conversamos la vez anterior, yo creo que no. Pero es porque estas dos ecuaciones son la misma, ¿por qué? Porque esta fracción de aquí es exactamente la pendiente, po. Eso sí lo conversamos la vez anterior. Porque la pendiente se calcula así, po, como i2 menos i1 partido de x2 menos x1. Entonces, si usted se da cuenta, las dos fórmulas son iguales. Solo que en una, como que la pendiente está expresada como fórmula y en la otra no, está puesta como m nomás. Sí, pero es la misma ecuación al final, pues. Profe, Sí, que entonces esa es la fórmula de la pendiente, es que yo la tengo anotada al revés, la tengo como i1 menos i2 partido por x1 menos x2. es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. Ah, Ujú. ya. Pero Sí, ambas son lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con eso? Entonces, bueno, veamos en este ejercicio en particular. O este ejemplo en particular, ¿cuánto da la solución? Si te doy esa recta que pasa por esos dos puntos, veamos cuál va a ser la ecuación finalmente. Bueno, ¿qué tienes que hacer tú? Despejar la y, ¿no? Entonces va a quedar esto, 4 partido por 6 por x más 3. Entonces si despejo la y, ¿qué va a hacer? Y va a ser, bueno, 4 sextos es 2 tercios x más 2 más 1. Voy a achicarlo para hacer que caiga todo esto. Rayos. A ver. No, todavía no. Ahí. No, tampoco. Ya, pero no importa. Entonces la solución va a ser, vamos a anotarlo por acá arriba en rojo, la solución, la ecuación de esta recta finalmente es eso, 2 tercios x más 3. Me faltó una x. ¿Sí? Entonces, esa es la manera como para calcular la ecuación de una recta dados dos puntos, po. Em, y ahora, bueno, observación entonces. Como usted ya debe saber, se lo voy a marcar en todo caso observación. Este 2 tercios que acompaña a la x es la pendiente, ¿no? Significa que tú te mueves uno hacia la derecha y la recta sube 2 tercios. Te mueves uno para la derecha, la recta sube 2 tercios. Uno hacia la derecha, la recta sube 2 tercios. Uno hacia la derecha. ¿Mm? Eso significa la pendiente. Y este más 3 significa que esta altura donde corta el eje Y es 3, ¿cierto? Entonces, como habíamos hablado, la pendiente, cuando la pendiente es positiva, este es un caso de pendiente positiva, ¿no? Porque es 2 tercios, la recta va subiendo. Y ese más 3 me dice cuánto, qué tan arriba está como movida la recta, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? sí se entendió. ¿Alguna duda? Bueno, respecto de la ecuación de la recta es eso al final. Si usted le dan dos puntos, le dan un punto y la pendiente, es como, bueno, depende ahí cuál ecuación tengo que ocupar para cuál ejercicio. Bueno, las ecuaciones son las mismas, para que no se le olvide la misma ecuación. Em, pero igual así como que los ejercicios se empiezan a complejizar porque el profesor, no sé, te dice así como ya grafica o calcula la ecuación de la recta sabiendo que corta el eje X en tanto y el eje Y en tanto, no sé, por ejemplo.
¿no? Y ahí como que tenéis que ponerte a inferir, bueno, cómo será la recta, etcétera. O lo otro, que también son ejercicios súper típicos, es cuando te hablan de rectas que son paralelas y perpendiculares, que no sé si ese tema lo habrán abordado. Rectas paralelas y perpendiculares. ¿Les suena eso? Paralelas y perpendiculares. ¿Vieron eso o no vieron eso? Ahí lo escribo, vamos a preguntar. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Sí lo vieron? A ver, ya, a ver, vamos a conversar un poco de eso. A ver, si yo te doy esta recta, y igual a 3x menos 2, y te doy esta otra recta, y igual a menos x más 5. Ya, tenéis dos rectas. Estas rectas te puedo preguntar. Pregunta, ¿son paralelas? ¿Sí o no? ¿Son perpendiculares? ¿Sí o no? ¿Qué crees tú? ¿Serán paralelas? ¿Serán perpendiculares? ¿Qué crees tú? ¿Cómo respondo eso? ¿Cómo respondo eso? Sacando las pendientes. ¿Ya? Ya. Ya, lo que pasa es que para hablar de esto de rectas paralelas y rectas perpendiculares, hay como un criterio, ¿sí? Hay como una manera que es como adecuada para hacer este ejercicio. Ahora, no sé si se acuerdan qué significa eso. ¿Qué son dos rectas paralelas? A ver, conceptualmente, ¿qué significa eso? Y rectas perpendiculares. Paralelas que en ningún momento se cruzan, ¿cierto? Eso, muy bien. ¿Y perpendiculares? Eso sí se cruzan, pues, ¿no? Sí, pero de una manera especial. ¿Se acuerdan, no? Estas son Ah, ya no. paralelas. ¿Cómo son las perpendiculares? ¿Cómo hago el dibujo? ¿Se acuerdan, no? No, parece que no. Como una cruz, ¿no? Sí, las rectas perpendiculares son las que se cortan en 90 grados. O en un ángulo recto. Ahí, ahí. Sí, esas son las perpendiculares, cuando se cortan en 90 grados. Y las paralelas son las que no se cortan. ¿Sí? No se chocan nunca. Eso es conceptualmente, ¿ya? Entonces, ¿cómo se analiza este ejercicio? Si yo quiero determinar que dos rectas son paralelas o son perpendiculares, hay un criterio para hacer eso, como una manera que es como súper eficiente para hacerlo. ¿Se acuerdan cómo se hace? Es con el tema de las pendientes.
Pero mire, es súper. En el caso de las paralelas es muy sencillo. ¿Cachai? Que si tú tenés dos rectas paralelas, si tú tienes dos rectas paralelas, es porque tienen el mismo grado de inclinación, po, ¿no? El mismo ángulo alfa que corta en ambos al eje X tienen la misma inclinación, ¿sí? Por lo tanto, las rectas paralelas es muy sencillo, es cuando las dos pendientes son iguales. Como tienen la misma inclinación, para eso es que sean paralelas, que tengan la misma inclinación, la misma pendiente. Esa es la manera de ver que hay paralelismo o no. Entonces, en este ejercicio en particular, por ejemplo, estas no son paralelas. No lo son porque la pendiente del primero es 3 y la pendiente del segundo es -1. Entonces, al tiro no son paralelas, no. Porque la primera pendiente es 3 y la segunda pendiente es -1, ¿no? Como no son iguales, la inclinación es distinta, entonces sí se van a cortar. ¿Ya? La pendiente del primero es 3 y la del segundo es -1. Ya, ¿y cómo se hace cuando son perpendiculares? ¿Se acuerdan? También hay que mirar las pendientes, pero no es que sean iguales, hay que hacer otra cosa. ¿Cómo sé yo que dos rectos son perpendiculares o no? Eso, exactamente, muchas gracias. Sí, la multiplicación de las pendientes tiene que dar -1. Ese es como el gran criterio, ¿ya? Anótelo por ahí. Las dos rectas son perpendiculares cuando la multiplicación de ambas pendientes tiene que darte -1. Entonces, en este ejercicio en concreto, tampoco son perpendiculares porque si tú las multiplicas 3 por -1, no te va a dar -1, te va a dar -3. Entonces, tampoco son perpendiculares. ¿Se entendió eso? Sí, ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Y a ver, por ejemplo, ya voy a poner otro ejercicio. Determine la ecuación de la recta. Voy a poner este ejercicio. Que pasa por el punto P de coordenadas -3,2 y es paralela a la recta y igual a 3x más 1. Ya, este ejercicio. Quiero que hagan esto ahora. Es una recta que pasa por ese punto y es paralela a otra recta que está ahí dada por esa ecuación. ¿Cómo se hace esto? A ver, lo voy a hacer yo y después te va a tocar hacerlo a ti. Voy a dibujarlo para que se haga una idea nomás. Entonces, la recta en cuestión, la recta 3x más 1, esa recta la voy a dibujar con color azul. Esa recta es como así. Perdón, no, más bien, es como así. Esta es la recta y igual a 3x más 1, ¿no? Y nosotros estamos buscando una recta que pase por el punto -3,2. Entonces voy a dibujar por acá el punto -3. Debe estar como por aquí, coma 2, será como por acá, ¿no? Este es el punto P, -3,2. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de encontrar la ecuación de la recta que es paralela a la recta azul, es decir, va a ser como así.
y pasa por el punto en verde, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de esa recta? ¿Cómo hago esto? A ver. Eso hay que hacer, pues determinar la ecuación de la recta que está en verde. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago entonces? Bueno, tú sabes que la recta verde, como es paralela a la recta azul, tienen que tener la misma pendiente, porque es la misma inclinación. Entonces, la pendiente de la recta verde tiene pendiente igual a 3, ¿no? Y además pasa por el punto menos 3,2. ¿Sí? Porque la pendiente de la recta azul es 3, ¿cierto? Que es el que acompaña a la X. Entonces, la pendiente de la recta verde también es 3. Y como tiene que pasar por el punto menos 3,2, tú ocupas la ecuación de lo que vimos recién, pues la ecuación de la recta dada un punto y la pendiente. Voy a volver a anotar esa ecuación, era así. Y menos I1 igual a M por X menos X1. Esta es la ecuación dada un punto y la pendiente, que es justamente lo que tenemos, un punto y la pendiente. Esta era la fórmula. Entonces, en este ejercicio en concreto, la ecuación va a quedar así. I menos I1, que es 2, que es la coordenada I del punto, por igual a la pendiente, que vale 3, paréntesis X, que es simplemente X, y el X1, que es la coordenada X del punto, que en este caso es menos 3. Y acá, ¿qué tengo que hacer? Despejar la Y, como lo hicimos antes. Entonces esto va a ser 3X más 9, de modo que la Y va a ser 3X más 11. Esa es la solución. ¿Ya? Entonces la recta verde tiene ecuación 3X más 11. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí. Sí. Ya. ¿Qué pasa si ahora te pido, en vez de que sea paralela, te digo que quiero que calculéis la recta, pero la que es perpendicular? Vamos a poner otra recta, que es perpendicular al azul, es decir, que una recta así, ¿no? Que acá entonces aquí es un ángulo de 90 grados. ¿Cuál será la ecuación de esta recta ahora? La recta en rojo. Voy a cambiar el ejercicio entonces. En vez de que sea paralela, la voy a tachar. Quiero que me calcules una que sea ahora perpendicular. Eso. Quiero que hagas ese ejercicio ahora. Trata de hacerlo. Lo vamos a revisar en un ratito. Es muy parecido al anterior, pero ahora las rectas son perpendiculares, no paralelas.
Em, Oye, al usar la fórmula, la ¿Sí? pendiente tengo que usar la de la recta. O sea, ¿cuál de las dos pendientes tengo que usar? Para ocupar esta de aquí, ¿Eh? necesitáis saber cuál es la pendiente de la recta roja. Ah, ya, ¿Mm? gracias. Ujú. Ya, ¿cuánto da el resultado? A ver. En primer lugar, claro, lo primero es saber cuál es la pendiente de la recta que está en rojo. ¿Cuál es la pendiente de la recta que está en rojo? A ver. ¿Cuánto vale la pendiente de la recta que está en rojo? Eso es lo primero. Bueno, la pendiente de la recta que está en rojo, como es perpendicular a la que está en azul, tiene que ser una pendiente, digamos, m, de modo que al multiplicarla por la otra pendiente, que es 3, tiene que darte menos 1, po, ¿no? Por eso, con esto tú puedes despejar la pendiente de la recta que está en rojo y te va a dar menos un tercio. Esa pendiente, esa m, tú ahora la reemplazas aquí en esta fórmula y reemplazas estos dos puntos acá y vas a tener la ecuación que andas buscando. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esa fórmula, la ecuación que andamos buscando será y menos y1, que es 2, igual a un tercio, o sea, la pendiente que es menos un tercio, por x más 3. Y ahora simplemente despeja ahí la y. Y si despeja la y, lo voy a hacer punto suspensivo, la respuesta final es y igual a, bueno, menos un tercio x, eh, más 1. A ver quién me escribió en el chat. Justamente eso. Muy bien. Esa es la ecuación de la recta que está en rojo. Menos un tercio x más 1. ¿Está claro todo? Ya. Otro ejercicio. A ver, te voy a poner otro ejercicio. Otro ejercicio. Ya está un poco más complicado que el anterior. A ver si puedo hacerlo. Determine la ecuación de la recta
que es perpendicular a la recta de ecuación y igual a menos 2x más 1 y pasa por el punto de intersección de las rectas y igual a... ¿Cuáles son las intersecciones? No. Es las rectas de ecuación x más 4y igual a 3. Y la otra es 3x menos 2y igual a menos 5. Eso. Haga este ejercicio ahora. Trata de hacerlo. Trata de hacerlo y lo vamos a revisar en un rato.
Ya, ¿salió o no salió? ¿Estamos listos? A ver, a ver. Entonces... No, vamos a hacer un plano cartesiano por acá. Entonces, la recta que estamos buscando es perpendicular a esta y pasa por donde estas otras dos se cortan entre sí. Entonces, si te dicen que es perpendicular a esta de acá, es porque de acá tú puedes obtener la pendiente de esta información, ¿no? ¿Cuál va a ser la pendiente? La pendiente tiene que ser un número que al multiplicarlo por la otra pendiente, que es menos 2, tiene que darte menos 1. De modo que la pendiente que andamos buscando vale un medio. Ya, la pendiente de la recta que buscamos entonces es un medio. Y además pasa por donde estas otras dos se intersectan entre sí. Entonces eso es un sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones, cuando tú lo resuelves, te va a entregar la intersección de justamente las dos rectas que andamos buscando. Ya, a ver, ¿cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Lo que voy a hacer es tomar la recta de arriba y la voy a multiplicar por menos 3. Entonces me va a quedar estas dos ecuaciones. Menos 3x menos 12y igual a menos 9. La de abajo la dejo igual. 3x menos 2y igual a menos 5. Y ahora lo que voy a hacer es sumar ambas rectas hacia abajo. Las voy a sumar. Si las sumo, las x se van a cancelar entre sí. Me va a quedar esto. Menos 14y igual a menos 14 justamente. De modo que la y vale 1. Como la y vale 1, tú la reemplazas en, no sé, por ejemplo en esta ecuación de acá arriba, la tomas ahí, la reemplazas la y y te va a dar esto, 4x más 4 por 1 igual 3. De modo que la x va a valer menos 1. Entonces el punto de intersección, ahí está, finalmente el punto de intersección es el punto de coordenadas menos 1,1. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la conclusión de esta cuestión de acá. El punto P será el punto de coordenadas menos 1,1. ¿No? X igual a menos 1 y igual a 1. Entonces, la recta que andamos buscando al final es la recta que tiene pendiente 1 medio y que pasa por el punto menos 1,1. ¿Qué hay que hacer finalmente entonces? Ocupar la ecuación de la recta dado un punto y la pendiente. ¿No? Entonces finalmente tienes que ocupar la misma fórmula que hemos dado ya anteriormente, dado un punto y su pendiente. El punto es ese, la pendiente es esa otra. Ya, entonces hay que ocupar la misma fórmula que hemos estado dando. La pendiente vale un medio, el punto es el menos 1,1. Todo lo demás ya no me sirve, así que lo voy a borrar. Entonces, la ecuación que estamos buscando la calculamos de la misma manera. Y menos y1 igual a m por x menos x1. De modo que en este ejercicio es y menos y1. El y1 es la coordenada y del punto, que es menos 1. Perdón, es 1. La pendiente es un medio. Por x menos x1 va a quedar x más 1. Con todo esto, un medio de x más un medio. De modo que la y va a quedar y igual a un medio de x más 3 medios. Esa es la solución. ¿Alguna pregunta? ¿Hay consultas? ¿Dudas?
¿Preguntas, dudas, consultas? Ok. Ya, pues no sé si tienen alguna última pregunta que hacer, algo que quiera consultarme. ¿Se entendió todo? A ver, voy a buscar otro ejercicio para dejarte ahí de propuesto. A ver. Hay otro ejercicio que podrían hacer que es como. A ver, voy a dejarlo anotado. Otro ejercicio. Este lo voy a dejar propuesto. A ver, ¿cuál es el ejercicio? Mm. Este es un ejercicio que voy a poner. Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 2,3 y el centro de la circunferencia de ecuación, esta ecuación, x más 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 9. Este ejercicio se lo voy a dejar propuesto. ¿Esto saben hacerlo o no? Aquí ya estoy mezclando un poquito más con la otra materia que es de circunferencias. ¿Cómo se hace esto? ¿Saben hacerlo? Ok, se lo dejo ahí como ejercicio. Lo que pasa es que en el centro de esta circunferencia, el centro de la circunferencia va a ser el punto donde están las coordenadas en estos dos paréntesis. Con eso determinas tú el centro de la circunferencia. Mirando ese paréntesis, tienes x más 1, por lo tanto la coordenada x del centro va a ser el menos 1, que es con el signo contrario, y acá como tienes un menos 3, la coordenada que va acá involucrada es el punto 1, menos 1,3, con el signo contrario. Entonces, si te preguntan la circunferencia que pasa por el centro de la circunferencia, perdón, la recta que pasa por este punto y este punto, ¿qué tienes que hacer? Ocupar la ecuación de la recta dado dos puntos, ¿no? Los puntos van a ser menos 2,3 y menos 1,3. Los puntos en cuestión, los puntos son el menos 2,3 y el punto del otro el menos 1,3. Entonces, fíjate, los puntos son
el menos 1,3. A ver, voy a mover el eje, el plano cartesiano. El menos 1,3 y el menos 2,3. El menos 1,3 está como aquí y el otro está acá, al ladito. Menos 2,3 y este es el menos 1,3. Como tienen la misma coordenada y, la recta que tú andas buscando es una recta que es horizontal. Totalmente horizontal porque tiene la misma y a ambos puntos. ¿Y a qué altura corta en el eje Y? A la altura 3, justamente, porque es la coordenada ahí de los puntos. De modo que la ecuación de esa recta que es horizontal es esta recta, Y igual 3, constante igual 3. Y esa es la solución del ejercicio. Porque en este caso era muy sencillo porque tenían la misma altura, el centro con el punto en cuestión. Entonces la recta es horizontal. Y igual 3, ¿ya? Eso, ya estamos en la hora, vamos a dejarlo aquí. Estamos listos. No sé si tienen alguna última duda antes de terminar. ¿No? Ya, estamos listos entonces. Nos vemos la otra semana, que estén bien. Chao, chao. Ah, profe, gracias. Chao, Chao, chao. chao.